Bueno, habíamos estado viendo mucho acerca de... ¿Cuánta es esta vez la cuarta vez, Andrés? Creo que sí, ¿no es cierto? Que tenemos la oportunidad de hablar y de compartir. Habíamos estado viendo un tema de los dones y habíamos visto los dones que se figuraban allí en Efesios. Y ahora vamos a ver los dones de 1 Corintios. Esto es algo que vimos de repaso la vez pasada, de cuando una iglesia es orientada por dones, ¿sí? A diferencia de ser orientada por actividades, y la importancia de que la iglesia sea orientada o guiada por los dones, porque son dones en personas o personas como dones, se ejecutan los ministerios, y a partir de los ministerios salen las actividades particulares del ministerio. Luego habíamos visto todos estos 5 dones de Efesios capítulo 4 y ahora nos tocan estos dones. Son dones bastante interesantes en el sentido que pueden o no estar de acuerdo con lo que vamos a ver, pueden o no estar de acuerdo con lo que vamos a decir, así que no se preocupen, pueden hacer preguntas, comentarios y demás, pero son dones que tienen muchas controversias, muchas interpretaciones, depende del punto de vista que se lo vean y depende de la línea doctrinal también que se manejen. Siempre recordemos que la Biblia la podemos usar para decir una cosa o para decir otra. No quiere decir que lo que vayamos a hablar hoy sea la palabra de Dios correctamente explicada, porque la única persona que tenía la guía absoluta del Espíritu Santo en perfecta santidad era el Señor Jesucristo. Así que el resto de nosotros tenemos, si bien la guía del Espíritu Santo, somos personas falibles, con errores, con pecados, que necesitamos constantemente la comunión, recuperar la comunión con Dios en cada momento, en el sentido práctico de vida. Y entonces por eso encontramos diferentes autores con diferentes interpretaciones y uno dice si es la misma palabra de Dios y bueno, tiene que ver con eso, con nuestra falencia humana, ¿no? Cuando estemos allí en gloria vamos a ver la realidad acerca de todas estas cosas. Así que bueno, vamos a comenzar con palabras de sabiduría. Antes que nada quería mencionarles que hay distintas clasificaciones que se suelen hacer de los dones. Por ejemplo, en los dones de 1 Corintios, Raúl Caballero Yocur los clasifica en 3 partes: los de expresión o de dicción, que tienen que ver aquellos que son como por ejemplo la profecía, las lenguas, la interpretación. Otros los llaman de asistencia o de cooperación, como la fe, los milagros, las ayudas, las administraciones. ¿Sí? Otros de gobierno o de orden, como palabras de sabiduría, de ciencia, de discernimiento. ¿Sí? Distintos autores clasifican en distintas maneras. Por ejemplo, Kistemaker lo cita a otro escritor y los divide en pedagógicos, en sobrenaturales y en comunicativos. ¿Sí? Más allá de esas clasificaciones, vamos a empezar ahora con este don, palabras de sabiduría. Bueno, ¿qué sucede? Algunas consideraciones iniciales. Por ejemplo, a este don muchas veces, yo me estoy yendo de pecho directamente al tema, vamos a leer 1 Corintios 12, disculpen, es la cuestión de tiempo que uno se acelera. 1 Corintios 12, 7 al 11, alguien que lo pueda leer, 12, 7 al 11. Alguien que habilite el micrófono y lo pueda estar leyendo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Bien, gracias Ramón. Y el versículo 11 que acaba de leer Ramón, que es el último, siempre nos va a dar ese marco de unidad y de comunión que debemos tener, que dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno como Él quiere. Esto nos habla de gracia, de distribución y de manifestación de los dones que tiene que ver con Dios y no con nosotros ni con nuestros méritos. Ahora, yendo al de palabras de sabiduría, empezando con esta lista, algunos consideran, por ejemplo, que es el mismo que las palabras de conocimiento. Vieron que ahí se menciona, a unos dice palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, que vendría a ser el de conocimiento. Y entonces los definen de una manera muy simple, uniendo estos dos, y dicen que son dones que implicaban, por ejemplo, lo dice Riley, la habilidad de entender y comunicar la verdad de Dios a las personas. Ahora bien, hay un comentario que me parece que es muy interesante mencionar, antes de eso, Carson, otro escritor, dice que sabiduría y conocimiento son dones que se traslapan, es decir, están el uno interrelacionado con el otro y a veces no sabemos de cuál se trata, si el de conocimiento o el de sabiduría. Sin embargo, hay algunas consideraciones de un autor que me llama la atención y que hace una buena distinción, y va a plantearse y decir que, en primer lugar, estos dones son diferentes, ¿sí? Y se tienen que distinguir de los dones, por ejemplo, del de profecías, o el de hablar en lengua, o el de interpretación de lenguas, porque habla de palabras de ciencia, habla de palabras de sabiduría. En segundo lugar, cuando pensamos en el contexto en donde se dieron, por ejemplo, no tenemos mucho conocimiento del contexto del don de palabras de sabiduría y el del don de palabras de ciencia, ¿sí? Porque la verdad que más allá de la historia, de lo que pasaba en la iglesia de Corinto y que podemos tener, no hay un ámbito de aplicación correcto. O sea, tampoco se nos dice qué tipo, que sería la siguiente pregunta que está ahí, si se trata de alguna revelación sobrenatural que tenían las personas en cuanto a esto o no, y por tanto, tampoco podemos, por ejemplo, sacar una definición que digamos, esta es la definición concreta del don de sabiduría o el don de palabras de conocimiento, porque son todas interpretaciones que nosotros tenemos, humanas, ¿sí? En particular, y que pueden ser útiles para nosotros y para el estudio, pero quizás no sea lo mismo que Pablo tenía en mente, ¿sí? Así que así entramos al estudio de esto, por lo tanto ya empezamos a considerar que podemos encontrar diferencias en general, ¿sí? Sin embargo, podemos separar las palabras de sabiduría y de palabras de conocimiento, porque, como hemos visto, siempre la sabiduría, no lo hemos visto, pero normalmente asociamos que la sabiduría tiene que ver con toda la escritura y la aplicación práctica de la palabra de Dios, ¿sí? Es una aplicación práctica de la palabra del Señor que con mayor alcance nos lleva a aplicar la voluntad misma de Dios. Sabemos, y creo que lo hemos mencionado en algún momento, que la palabra de Dios tiene mandamientos y tiene principios, ¿sí? Todo mandamiento tiene un principio, pero no todo principio tiene un mandamiento. Y entonces los principios son para aplicaciones generales en la vida práctica. Y entonces uno dice, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo aplico este principio que Dios me ha dado? Y bueno, allí podría ingresar el tema de las palabras de sabiduría, ¿sí? Esa sería la capacidad que tiene una persona para conocer la palabra de Dios y aplicarla correctamente a un contexto actual de ahora y en este momento, ¿sí? Robertson describe y dice que la sabiduría es la inteligencia y luego la acción práctica en conformidad a la misma, ¿sí? Allí vemos cómo se englobaría todo este concepto de las palabras de sabiduría.
Caballero Yoku va un poquito más y él quiere incluir todas estas cosas. La verdad que yo por ahí no estoy muy de acuerdo por cómo lo vincula, pero él dice que tendríamos que considerar en palabras de sabiduría el tema de la interpretación de los sueños, la interpretación de los misterios, los manejos de cosas materiales y espirituales y la voluntad de Dios. No hay revelaciones, salvo la de Pedro o algunas cuestiones de Pablo, que tenía visiones mientras dormía en relación a los sueños, pero Raúl Caballero Yacu lo vincula a todo esto. Para nosotros tendríamos que tener en cuenta, más que nada, el contexto actual, mejor dicho, en el que fue dado estos dones. En aquel momento, en el contexto histórico, no existían las escrituras como las tenemos hoy. Es decir, toda la doctrina del Nuevo Testamento estaba en formación. No estaban dadas aquellas posibilidades por ahí que nosotros tenemos de tomar referencias de otros libros. Es decir, por ejemplo, se nos habla del periodo de la tribulación, cuando habla en Primera Tesalonicenses. Y nosotros decimos, ¿cómo será esto? Y bueno, vamos y nos fijamos en Apocalipsis, y Apocalipsis nos va a dar otro detalle muy grande. Y también podemos ir al libro de Daniel y las profecías de Daniel, y sacamos allí todo. Bueno, en aquel momento no estaban todas las escrituras completas, estaba el Antiguo Testamento, que tenían los judíos, la versión de los 70, pero no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, la doctrina estaba en desarrollo. ¿Cómo aplicar todo esto? Bueno, podemos ver palabras de sabiduría quizás cuando sucede el concilio de Jerusalén. Allí está está Pablo y Bernabé y se presentan con toda esa problemática de predicar el evangelio en los gentiles y los judíos que estaban intentando judaizar a los gentiles, es decir, hacerles tener las prácticas que corresponden a la religión judía cuando solamente eran salvos por gracia, y allí se presenta todo esto, y ahí aparece el apóstol Santiago, ¿sí?, en ese concilio de Jerusalén, y en consideración de todo el mensaje toma una decisión en la que el Espíritu Santo y ellos estuvieron de acuerdo en aplicar las cosas como tenían que ser, y mandaron cartas con Pablo y Bernabé. Y ahí vemos palabras de sabiduría aplicando a la situación en el contexto en particular, la continuación de la obra de Dios y las recomendaciones que les dieron, ¿sí? Así que palabras de sabiduría tienen más que ver con lo que es los dos primeros puntos, aplicación, o por lo menos es el concepto que podemos llegar, de la aplicación de la palabra de Dios, ¿sí?, y de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? ¿No vieron lo que necesitamos en la vida práctica nosotros? Es que a veces decimos, ¿qué? Por ejemplo, preguntas prácticas, ¿qué tendré que estudiar? Y necesitamos a alguien que venga y sepa aplicarnos un concepto para poder orientarnos y guiarnos, ¿sí? Hasta aquí estamos bien, pasamos al que sigue. Tenemos que ver 8 y vamos en el primero. El segundo. Dale nomás, dice. Palabras de conocimiento o de ciencia. Como dijimos, a veces se tornaba difícil separar el anterior de sabiduría con el de ciencia, porque dice, bueno, si vos tenés que aplicar la palabra de Dios, primero tenés que conocerla. Bien, pero acá quizás se entienda el concepto de palabra de conocimiento como la capacidad de comprender las escrituras con la interpretación dada por el Espíritu Santo. Es decir, ver las escrituras y entender las escrituras. Si queremos hacer una diferenciación entre conocimiento y sabiduría, veríamos que conocimiento es la interpretación y la sabiduría es la aplicación, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una cosa es la aplicación y otra cosa es la interpretación. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, si tomamos el pasaje donde el Señor habla de los talentos, la parábola de los talentos en que le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 a uno. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que en el tiempo de la tribulación el Señor va a dar obra y dones o características a estas personas para que las usen en su obra.
Aquel que la usa y la multiplica es recibido en el reino, porque dice, siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y el que no la usó y que la guardó es echado fuera. Eso es la interpretación. Pero la aplicación que podemos sacar es decir, bueno, Dios nos ha dado dones, justamente viene con el tema, Dios nos ha dado dones, ¿qué hacemos con esos dones en el día de hoy? Y bueno, tenemos que dar fruto, tenemos que multiplicarnos, y en la práctica, en forma aplicada, vemos que Dios bendijo a aquel que multiplicó los talentos y le dio una más. Es decir, que aquel que sirve, la premiación es mayor servicio. Mientras que por ahí nosotros decimos, sobre qué hago todo, me da más, y lo tomamos como una carga, en realidad es una premiación de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre interpretación y aplicación? La interpretación tiene que ver con la doctrina, con lo que corresponde, y la aplicación, cómo traerlo al día de hoy, y lo podemos aplicar a nuestra vida. Robertson. Lo que dice Robertson, que este don es iluminación según el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Es la iluminación, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la inspiración de las Escrituras, que es por la cual los escribientes, ¿sí? Como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Mateo, también Lucas, escribieron el Nuevo Testamento, y así los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la iluminación es la capacidad que nos da el Espíritu para entender las Escrituras que ya están inspiradas, ¿sí? Entonces las palabras de conocimiento nos llevan a entender esto. Ahora, me encanta lo que dice este autor, y dice que las palabras de conocimiento también nos llevan a ver al Dios de la palabra. Y él dice, un conocimiento íntimo y personal de Dios que no depende del intelecto, sino del amor, que depende del conocimiento que Dios tiene del hombre. Y esto es importante distinguir, que palabras de conocimiento no es saber doctrina, ¿sí? Podemos saber doctrina, pero no tener una relación con Dios. Las palabras de conocimiento o de ciencia nos va a llevar a entender a Dios, ¿sí? Ver lo que Él quiere hacer y yo sentirme parte de eso, porque estoy entendiendo al Dios que me ama y me estrecho en una cuestión íntima con Él. Como dice el Salmo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿no? El Señor, en este sentido, aquel que tiene el don de palabras, de conocimiento o de ciencia, tiene esa capacidad de ver las Escrituras y entender ahí lo que Dios está haciendo, ver al Dios de las Escrituras y disfrutarlo, ¿sí? Kistemaker dice que este término, vamos a ver cómo engloba todo lo que estamos hablando, denota afinidad y apunta a una relación personal que existe entre Dios y el redimido en Cristo, ¿sí? A veces quizás la pregunta que debemos hacernos es ¿quién comprende a Dios? ¿Quién ha llegado a conocer más? Y quizás podríamos decir, bueno, aquellos que poseen este don quizás tengan una luz de ventaja para conocer más a Dios, comprenderlos y estar cercanos de Él. Es decir, es como ver el corazón de Dios en las Escrituras, ¿sí? Por ejemplo, Raúl Caballero Yoku dice que este don, o dice él, que es la capacidad de conocer mejor a Dios, ¿sí? Va más allá de una cuestión simplemente teórica. ¿Se entiende? Bien. Seguimos avanzando. ¿Hasta ahí todo bien? Veo que el chat está tranquilo, así que buenísimo. Vamos hacia adelante. Don de fe. Bueno, la palabra fe, que es pistis en griego, tiene dos connotaciones. Tiene que ver con una persona que es confiada, ¿sí? y una persona que es digna de confiar. Es decir, por ejemplo, a veces cuando vemos la palabra que dice Pablo, teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, bueno, esa palabra tiene que ver justamente también con la fe. Es una persona en la cual Dios puede confiar algo, ¿sí? Y la otra
connotación es una persona que tiene fe en creer en lo que algo o alguien va a hacer, ¿no? Nosotros vemos, incluso es interesante porque aquel que tenga el don de fe va a tener todas estas dos características, y aquellos que no tengamos el don de fe, nos va a ser difícil confiar en una persona que nos plantee algo que va más allá de lo sobrenatural, obviamente, o de lo natural, mejor dicho, y que tenga que ver justamente basada en la persona de Dios. La fe lleva al hombre a confiar en Dios donde los hombres comunes no pueden creer. La fe o el don de fe es el reconocimiento del poder de Dios allí dice ahí se me fue, en operación y en independencia de él, ¿sí? Aquel que tiene el don de fe, podríamos decir que tiene un entendimiento absoluto de la magnitud de Dios, en quien creemos, y es aquel que espera en él siendo consecuentes con su voluntad. ¿Cómo es esto de tener un entendimiento absoluto de lo que Dios es, ¿no? El Señor dijo, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? El que tiene fe como un grano de mostaza puede decir a un monte, muévete de aquí a allá. Nosotros lo pensamos y lo leemos ese texto y hablamos de la fe, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, eso no va a pasar nunca. Nunca nadie de nosotros va a poder pedir que un monte se mueva. Bueno, aquel que no tiene ese conflicto interno de raciocinio y que sabe que Dios lo va a mover al monte sin ningún problema, es aquel que tiene el don de fe. ¿Se entiende esto? Entonces, son personas que aunque todos los demás digan imposible, ellos ven lo posible porque creen en un Dios en el cual no hay nada imposible. Lucas 1:27, que para Dios nada es imposible. Si quisiéramos tener un ejemplo, está bien, no corresponde porque es del Antiguo Testamento, no estaban los dones en este sentido, dados por el Espíritu Santo que vivía en cada una de las personas, pero alguien que podríamos decir que tenía el don de fe, obviamente diciéndolo en este contexto, en esta forma de pensar, era Josué. Si alguien puede leer Josué capítulo 10, 12 al 14. Josué 10, 12 al 14. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bien. Allí lo que podemos ver en Josué es un hombre que creía realmente en Dios en toda su magnitud. La mayoría de nosotros, o hablo por mí, mejor dicho, si hubiera sido el líder militar de Israel, el que estaba al frente de la batalla y tenía un ejército para destruir, quizás hubiera dicho, Señor, que tengan un infarto todos estos, porque son muchos, y que ganemos la batalla. No, y sería algo normal, porque en cierta manera uno puede decir, bueno, está bien, son gente entrenada, pero un infarto es más cotidiano en gente que está en situación de crisis, en situación de guerra, con las tensiones altas. Entonces sería como algo normal que se podría dar y que podría producirse, obviamente, con una ayudita del Señor. Pero en este caso, lo que pide Josué es algo que va más allá de lo normal, va más allá de lo natural. Él pide que el sol se detenga. Nunca en la historia de la humanidad el sol se había quedado quieto. Y la luna tampoco. Y él pide, Señor, total vos podés hacer esto. ¿Por qué no detenés el sol y nosotros terminamos de destruir al ejército enemigo? Y el sol se detuvo. Eso es un hombre
que sabe lo que Dios puede hacer, porque sabemos que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, entonces Él puede detener el sol, punto, lo hizo, ¿no? Es un ejemplo bárbaro para nuestros días y para nuestra vida ver lo que Josué pidió, porque Josué pidió acorde a las capacidades del Dios que creía, ¿no? Seguimos avanzando. Don de sanidades. Bien, acá empezamos a meternos en temas de discusión más fuertes, ¿no? Si bien el don de palabra de sabiduría y de conocimiento, algunos están en duda, algunos dicen que sí, otros dicen que no. En esto ya es más complicado ver las posturas, ¿sí? Pero básicamente el don de sanidades ya nos describe su operatividad. El mismo nombre habla de sanidades. Es el don de poder dar sanidad a las personas, cualquiera sea su enfermedad, cualquiera sea su situación, ¿sí? Obviamente todo don de sanidad resulta ser un milagro, pero vamos a distinguir el don de milagros del don de sanidades, ¿sí? Algunos los incluyen y los ponen juntos, por ejemplo, Riley dice que sanidad es lo mismo que milagros, pero acá están separados en la lista, por lo tanto los vamos a considerar en particular. Eh, eh, Vamos a ver, esto es lo que acabamos de decir. Tenemos que tener en cuenta que toda sanidad sobrenatural es un milagro. Bien, ahí estamos. El tema es que la sanidad solamente está relacionada o íntimamente relacionada con enfermedades, problemas físicos de salud. El don de milagros va a pasar a incluir otras cosas más en particular. Por eso lo separamos. El don de milagros va a tener cosas más interesantes que los vamos a ver después. Bien. Seguimos viendo. Algunas consideraciones que realiza MacArthur en relación al don de sanidad, ¿no? Él va a mencionar directamente muchos ejemplos de lo que sucede y va a decir, bueno, el don de sanidad fue ejecutado por Cristo, fue ejecutado por los apóstoles, fue ejecutado por los 70 en Lucas 10 cuando los envía a los 70 en las misiones para sanar los enfermos, fue ejecutado también por personas relacionadas con los apóstoles, por ejemplo Felipe, que dice que hacía sanidades, ¿sí? Cuando iba avanzando. A ver si hay algo en el chat. Bien. Seguimos viendo esto, a ver. Bueno, ¿cómo pasó el don de sanidades en el tiempo? Bueno, en el tiempo. Podemos ver en el Antiguo Testamento había sanidades físicas que solamente fueron ocasionales y raras. Esto nos llama la atención. Pero, por ejemplo, lo que sí hubo mucho tema de sanidad o quizás de milagro, sería más que nada con la esterilidad de las personas. Por ejemplo, Sara, por ejemplo, Rebeca, ¿sí? Siempre Dios, en la providencia divina, fue mostrando la sanidad física, como lo fue también con Ana, y proveyendo gente para su propósito. Luego el Señor Jesucristo va a mencionar dos casos de sanidad o de milagros, por ejemplo, cuando resucitan al hijo de la viuda de Sarepta, y también el caso de Naamán, general sirio, ¿sí? Que tenía lepra. Pero después no hay muchos casos de sanidad. Ahora, hay una explosión de sanidades con la presencia de Cristo. Claro, estaba el Señor, estaba el Rey de Reyes caminando en la tierra, llenándose sus pies del polvo palestino como cualquier persona común, pero siendo el Señor de señores, ¿no? Lo cual lo va a hacer ese tiempo donde está el Señor Jesucristo, un tiempo diferente al de todos los tiempos. No hay otro tiempo como Él. Hay una explosión de sanidades porque está aquel que es el sanador. Él vino a traer libertad a los cautivos, a los enfermos sanidad, dar vista a los ciegos. Era su propósito, era su razón de ser. Obviamente todo eso autenticando el Evangelio porque él era el Mesías y tenía que mostrar el Mesías. Cuando está Juan el Bautista y manda a preguntar, ¿este es el Mesías o hemos de esperar a otro? Y él les dice, miren, le dice a los discípulos de Juan el Bautista, miren a su alrededor. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan,
los endemoniados son sanados. Entonces, ahí se mostraba la autenticidad del Cristo, del Mesías. Y después las sanidades se fueron mostrando en autenticación del Evangelio, cuando iban los apóstoles, ¿sí?, predicando la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo incluso de Pedro, que se acerca, van a entrar a la sinagoga, allí estaba el paralítico, y el paralítico pide una moneda y le dice: Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate, y se levanta y camina. Pero vemos que, por ejemplo, allí no es el que tenía el problema de sanidad que va, sino que en el camino, en la autenticación del Evangelio, se produce ese milagro para mostrar que el Evangelio de Cristo era verdadero. Además, cosas muy interesantes. No hay referencia a hermanos en la fe sanados en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿no? Salvo aquel que hace un milagro, Pablo, que se cae de Autico, se cae, no sabemos si era hermano o no, pero no estaba muy atento al mensaje y se durmió. Pero ahí se produce el milagro de la resurrección para él. Pero después no hay referencias a hermanos sanados en la fe. Pablo habla de Epafrodito, ¿sí? Que él estaba enfermo, también dice que dejó a Trófimo enfermo, y a Timoteo que le recomienda tomar un vaso de vino a causa de su estómago. Y decimos, Pablo, que tenía prácticamente todos los dones, ¿por qué no sanaba a estos hermanos? ¿No? Muy interesante, ¿no? Después está la discusión de él mismo que dice que tiene un aguijón en la carne. Algunos piensan que era su problema de vista, ya que él firmaba al final con letra muy grande y entonces no estaba viendo bien, pero otros consideran que en realidad el aguijón de la carne era problemas con hermanos o personas que se llamaban hermanos en la iglesia, que le generaban dolor y angustia en la obra del ministerio. Pero si fuera el tema de la vista, tampoco él era sanado, y Dios le decía: bástate mi gracia, ¿no es cierto? Así que esta es la consideración de cómo iba avanzando el tema de las sanidades. Bien, después vamos a ver algún poquito más en relación a esto, pero esto es más o menos lo que es el don de sanidades y cómo se fue ejecutando para tenerlo presente. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, creo que con el don de milagros vamos a considerar algunas cuestiones que nos van a sacar las dudas sobre su ejecución o no. En base a estas consideraciones que hemos visto acá, vemos que quizás no tendrían razón de ser ciertas cosas para ejecución del don de sanidad en este tiempo, ¿sí? Pasamos al que sigue y después hacemos una revisión general entre el don de milagros y el don de sanidades. Don de milagros. Bien. El significado del don de milagros. Ahí está la palabra griega, que como se escribe, es energemata, dunameón, que tiene que ver con dinamis, que viene de dinamita, y energemata con energema de poder, o sea, ejecuciones de poder. Tiene que ver más o menos el don de milagros, es efectuar milagros o literalmente, como vemos, operaciones de poder. Bien. Vemos que en el día de hoy hay personas que quizás se autoproclaman como sanadores y milagrosos. Nos llama mucho la atención a las personas a dirigir estos eventos donde van a ser sanados y restaurados en su salud. Particularmente prefiero no establecer crítica en relación a estas personas que se autoproclaman pastores sanadores o todo lo demás, ni voy a poner en duda ningún tipo de milagro que haya sido hecho o sanado. Puede ocurrir que Dios en su gracia se manifieste en favor de alguna persona que con humildad y fe haya entregado su enfermedad en manos del Creador y Dios le haya sanado. Sin embargo, siempre hay cosas que nosotros tenemos que considerar en relación a todos estos temas y que vamos a ver después. Vemos algunos ejemplos de los milagros que pasan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de los milagros es el de Ananías y Zafira, ahí Hechos 1 y 11. Decimos,
¿Es un milagro? Sí, es un milagro, digamos, con connotación negativa. Ellos van, se dice que mienten al Espíritu Santo y de la nada caen muertos, uno después del otro, ¿no? Por haber mentido. Después vemos en Hechos 5:12 que dice que por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y dice, y miren esto, estaban todos unánimes, ¿sí? En el pórtico de Salomón. Siempre cada milagro y cada expresión de señales y prodigios tiene como un propósito que está bien marcado en el Nuevo Testamento. En el caso de Ananías y Zafira, dice que hubo temor sobre la iglesia, respeto, reverencia al cuerpo de Cristo y la obra del Espíritu Santo. En el caso de estas señales y prodigios, habla de la unidad que había en la iglesia, ¿no? Si algo se produce y produce división, ya es medio complicado, ¿no? Vemos a Felipe en Samaria, dice también allí que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que se decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y describe qué tipo de señales o milagros. Muchos de estos tenían espíritus inmundos, salían dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿sí? Luego tenemos el caso de Elimas el mago, que fue cegado por el apóstol Pablo, ¿sí? Que lo cegó, y qué es lo que sucede como consecuencia. El versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El milagro produjo fe en los incrédulos. Y después otras cosas interesantes, cuando se acuerdan de Pablo sufre el naufragio, llegan a tierra y de pronto es picado por una serpiente. Obviamente todos los que estaban alrededor sabían qué tipo de serpiente era. No es como el día de hoy que la mayoría que vive en ciudad no sabe distinguir una serpiente de otra. En aquel tiempo las personas sabían, y más personas que estaban en el mar, que se dedicaban a todas esas cuestiones particulares de lo natural, de la pesca y de la caza y todo eso, sabían distinguir, y ellos se asombraron de que justamente Pablo sacudiera la mano, se fue la serpiente y todos esperaban, bueno, ya se muere, y no se murió Pablo. Y allí tenemos un milagro, ¿sí? Dice el versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es interesante porque Pablo antes de todo esto les había dicho que Dios les había declarado que no iban a salir del puerto con buena señal o con buen augurio, sino que iba a venir una catástrofe, y eso pasó. Y cuando está viniendo la catástrofe le dice Pablo, bueno, yo les dije que esto iba a pasar, pero confíen en Dios, que Dios nos va a cuidar. Y de hecho ninguno de allí se murió ni se perdió. Entonces siempre era... eh, Dios era exaltado y promovía en algunos casos la unidad y el temor de la iglesia en este tiempo de inicio, donde tenía que ser autenticado el Evangelio y el verdadero Dios tenía que ser mostrado, ¿no? En relación a este don, como de los otros dones, también tuvimos que nos hicimos un par de preguntas tiempo antes en cuanto a los dones, si daban gloria a Dios, si eran para bendición y edificación de la iglesia, si era para proclamación del Evangelio, o si eran para orgullo personal, o si eran para distinción. Y bueno, todo eso nos va a mostrar si el don está bien ejecutado o no, y si corresponde o no. Bien, seguimos avanzando. Acá es las consideraciones que les decía que íbamos a ver, en relación a lo que planteábamos antes, en cuanto a decir, bueno, criticamos, no criticamos, decimos, no decimos, pero hay varias cosas que nos van a llamar la atención y que las podemos plantear, que obviamente pueden dar a discusión, a estar de acuerdo, a estar en desacuerdo o en oposición. En primer lugar, ¿alguien alguna vez planteó si existen personas con don de sanidad y de milagros? ¿Por qué nunca vemos a una de estas personas visitar los hospitales donde sería realmente un milagro poder ver que la palabra de Dios venga en el nombre del Señor Jesucristo y sane un enfermo o un enfermo terminal, ¿sí? Y se levante para gloria de Dios? Sería bárbaro. Sin embargo, esto nunca se ha visto.
Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿había campañas bíblicas de sanidad? La verdad es que en el Nuevo Testamento no hay campañas bíblicas de sanidad. Es decir, no se anunciaban cuestiones de vengan y sean sanados. La gente iba en busca de, ¿sí?, el Señor Jesucristo, está claro que lo perseguían, se tiraban encima, pero aún así no todos eran sanados. Esto es llamativo, porque por ejemplo, cuando sucede que es sanada aquella mujer con flujo de sangre, todo el mundo se le tiraba encima para querer tocarlo, mirarlo, y de pronto el Señor dice, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, maestro, todo el mundo se te tira encima y vos nos decís, alguien me ha tocado. Y dice, sí, porque ha salido poder de mí, ¿no? Y entonces ahí vemos algo muy distinto, ¿no? No fue una cuestión masiva de oramos por todo y todos son sanados, ¿no? No era así, todos tenían un encuentro personal con Cristo y eran sanados. No hay campañas de sanidad tal cual las vemos en el día de hoy, que se proclaman, como lo vemos hoy, no había en el Nuevo Testamento. La pregunta que sigue, la repercusión de las campañas de sanidad, ¿sí? Si son tan efectivas, ¿por qué no tienen tanta repercusión? Es interesante la pregunta, ¿no? Podríamos argumentar que hay falta de fe, pero podemos encontrar testimonios de muchas personas que fueron conocidas con enfermedades evidentes y que fueron sanados, ¿sí? Podemos encontrarlos, podemos verlos, eh, podemos seguir preguntándonos, ¿todas las personas fueron sanadas en estos eventos y particularmente, ¿sí? Otra pregunta muy interesante, las personas que fueron o que manifestaron sanidad en algún momento, quizás son sanidades palpables, es decir, realmente se nota que antes tenía esto, o lo sabíamos, o lo vivíamos, y ahora sabemos que no lo tiene, y es notable, es un milagro, y fue sostenido en el tiempo, es decir, fue sano y fue sano permanentemente, o de pronto, no sé, a los 6 meses se murió, pero no, había sido sano 6 meses antes y todo bien, pero ahora ya no, se murió de otra cosa. Y entonces uno se pregunta, ¿no? Porque cuando ve los tipos de sanidades que hace el Señor Jesucristo, que sana a un ciego de nacimiento, que no solamente el tema de la sanidad incluye, no es una cuestión física solamente, sino que es una cuestión que va a tocar todo el sistema nervioso y las capacidades cognitivas de la persona para que pueda ejecutar eso de una manera totalmente evidente. Aquel que nunca había visto, de pronto ve y distingue las cosas y las entiende. Aquel que había sido cojo, que era paralítico de nacimiento, y de pronto se puede parar. Un niño tarda no sé cuánto tiempo en aprender a caminar, porque tiene que empezar a vincular su cerebro, las reacciones nerviosas y todo lo demás para que sus pies se muevan en sincronía, en equilibrio y todo eso, y de pronto el Señor hace una sanidad, un milagro espectacular. Estas personas comienzan a caminar, a ver, con todas las capacidades eh, de una persona que lo ha desarrollado durante el tiempo a este don, ¿no? Perdón, a esta habilidad. Es tremendo lo que el Señor hace. Eh, Vamos con la que sigue y después me fijo ahí si hay algunas preguntas. Pregunta interesantísima esta. ¿Qué sucede ahora en el tiempo de la pandemia? ¿Dónde está este don? ¿No se han puesto a preguntar? De pronto, me acuerdo cuando se murió, cuando murió este jugador de básquet, Kobe Bryant, si es él o me equivoco, se me fueron los nombres. Me acuerdo que apareció alguien que se llamaba Pastor y que si le daban no sé cuántos millones de dólares, él lo iba a resucitar. Bueno, ahora en este tiempo de pandemia no había aparecido nadie que pueda eliminar la pandemia o el coronavirus, ¿no? Se pregunta, ¿no sería tiempo para mostrar la gloria de Dios? Interesante, ¿no? Para considerar. Eh, las personas, como me aportan, en el tiempo que fueron sanados físicas y espiritualmente, ¿sí? Hay algo que se llama en la doctrina creacionista que se llama apariencia de piedad.
Es decir, las cosas se producen de un milagro como si ya lo hubieran sido hechas de antes. Como por ejemplo, imagínense en el paralítico, cuando dábamos el ejemplo, que era sanado y podía caminar, no solo implica que pueda tener control y dominio sobre sus pies, sino que tus pies y sus piernas de pronto, que eran raquíticas, pasan a tener musculación. ¿Y eso en qué momento se logró? Por eso, el milagro incluye apariencia de edad, en el sentido que las hace el desarrollo como si hubiera esa persona caminado toda su vida a la edad de que tenía esa persona en ese momento y que corresponde a una persona sana. Eso es lo que hace el don en particular. Cuando nosotros queremos ver cómo fueron los milagros del Nuevo Testamento, fueron notorios y tremendamente certificables. Por ejemplo, Hechos 3, 1 al 10, el milagro de aquel mendigo cojo, dice el versículo 9, y todo el pueblo, Hechos 3, alguien que pueda leer el versículo 9 y 10, de paso descanso la voz, Hechos 3, 9 y 10. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bien, miren, dice todo el pueblo. La otra fase, le reconocían, era totalmente identificable. Y después dices, el pueblo se llena de asombro y de espanto. ¿Sí? Últimamente nos llenamos más de dudas y de qué pasará con el dinero de la gente también, ¿no? En particular. Pero es notable lo que pasa. Hechos 8, 6 al 8. Allí Raquel pone que es cierto, el milagro más grande que hay es que personas pecadoras pasen de muerte a vida. Estando muertas sean en Cristo resucitadas. Bien, el chelo. eh, es tal cual, ese es el milagro más grande. Personas con una situación espiritual totalmente muerta, separada en la sangre de Cristo y en el sacrificio de Cristo, en la obra de la cruz, ser aceptadas y volver a ser hijos de Dios, eso es el milagro más grande que pasa en la vida de una persona. Hechos 8, 6 al 8. Y la Ya lo leímos. gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien. Esto lo habíamos leído antes, pero vemos ahí la gente unánime. Y después al final dice, había gran gozo en aquella ciudad. Milagros claros, certificables, de crecimiento y de comunión. Y el último que voy a citar, lo leo yo, es el de Hechos 9, 36 al 43. Y al final es cuando Pedro resucita a Dorcas, dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bien, resultado, notorio, evidente de un milagro certificable correctamente. ¿Y cuál fue el resultado? Las personas creen en el Dios que hizo el milagro. ¿Sí? Bien, han pasado 40 minutos, Andrés. Ya estaríamos en hora y nos quedarían todavía 3 dones más, que serían el discernimiento de espíritus, el de don de lenguas y el de interpretación de lenguas. El don de lenguas es bastante largo. Me parece que, porque hay que explicarlo un poquito y ver cómo se sucede en contexto, ¿no? Me parece que estaría bueno quizás dejar acá. ¿Qué opinas?
Bueno, como quieras, yo seguiré escuchando toda la noche, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí, que da para mucho más. Más vale veamos a ver qué preguntas puede haber ahora, hacemos como una pausa y bueno, y después cortamos, si te parece. No, ¿Sí? Como quieran, digamos. Sí. Yo creo que el don de lenguas lleva mucho más tiempo porque es casi lo que hemos visto hasta ahora es el mismo contenido de todos los otros dones, lleva el don de lenguas. Pero, porque siempre hay muchas dudas con eso. Podemos hacer uno más, si te parece, y Bueno, después dale. cortamos. Vemos este discernimiento de espíritu. Bien. Eh, Otro don, que bueno, unos dicen que no está y otros dicen que sí está vigente, es el don de discernimiento de espíritus. ¿Sí? La palabra que se utiliza allí es diacrisis. Crisis, la palabra en griego crisis tiene que ver con juicio, miren qué interesante, ¿no? Todo juicio lleva a su crisis. Y en este caso, diacrisis significa juzgar, separar, discernir. Es decir, es poder tener una opinión definitiva, ¿sí? Este don consiste en establecer un juicio, en saber establecer una separación entre espíritus, ¿sí? Por eso hablamos de juzgar definitivamente. Consiste quizás en determinar cuando un mensaje o palabra o persona está actuando conforme al Espíritu de Dios o bien guiado por un espíritu engañador, ¿sí? La pregunta es si está o no está en vigencia. Bueno, hay varias opiniones, por ejemplo voy a citar este que es muy conocido, John MacArthur, y que dice él, Satanás, este es el comentario de él, es el gran engañador, ¿sí? Y sus demonios falsifican y adulteran el mensaje y la obra de Dios. Los cristianos, por lo tanto, que tienen el don de discernimiento, poseen la habilidad dada por Dios para reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas. Pablo ilustra de este don en Hechos 16 y bueno, sigue avanzando en su comentario. Y termina diciendo, no ha dejado de ser esencial que en cada iglesia local haya hombres y mujeres con discernimiento espiritual, por lo cual lo da como un don vigente. El tema por ahí que tiene que ver con el tema de discernimiento de espíritus es porque hay una corriente doctrinal más conservadora que, por ejemplo, dice que hoy no hay personas endemoniadas, que la influencia de los demonios fue un tiempo muy particular en la explosión en el tiempo del Señor Jesucristo y que después de eso mermó, ¿sí? Esa es una corriente muy conservadora. La otra corriente, y entendemos que en realidad el Satanás sigue activo, sigue influenciando, como lo toman los otros pasajes, que todos están bajo el príncipe de este mundo, y como dice Efesios capítulo 2, ¿no? Que aquellos que no tienen a Cristo, están sin Cristo, están alejados del Señor, pero a su vez están bajo la corriente, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Que Satanás va movilizando y llevando a las personas. O sea, se ve una influencia directa en las personas por medio de Satanás. Ahora, cuando nosotros vamos a considerar, por ejemplo, 1 Timoteo 4:1, ese pasaje es tremendo y nos tiene que hacer pensar en los dos sentidos, no solamente en el sentido de la aplicación práctica del don de discernimiento del Espíritu, sino también en la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque este pasaje va a decir, el Espíritu dice claramente, o sea, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero nos preguntamos, ¿qué son los postreros tiempos? Bueno, los postreros tiempos se conocen entre la primera venida del Señor Jesucristo y hasta el regreso del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los postreros tiempos son el tiempo que
usted y yo estamos viviendo actualmente. Esos son los postreros tiempos, ¿sí? Y a su vez tiene que ver con los tiempos que son posteriores al tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Y díganme si ustedes mirando hacia alrededor no pueden detectar que gente escucha espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios hay por todos lados, de todo tipo. No solamente las sectas claramente identificables, sino de todo tipo. La parte, ¿cómo se diría esto? En cuanto al yoga, no la parte de los ejercicios, sino la parte de la meditación, es doctrina de demonios que nos lleva a pensar en otras cosas, ¿sí? A liberarnos de la mente para que sea poseída por otra cuestión. Estoy hablando de la parte de meditación, no de la parte de los ejercicios, en cuanto al yoga, sin hablar de los mantras que hay dando vuelta, ¿sí? Las mandalas, que tienen todos un contexto por detrás, el hinduismo, el budismo, el islamismo, todo lo que tenemos ahí, impresionante lo que está dando vuelta por todos lados, son espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y algunas que son mucho más sutiles, ¿sí? Que ingresan y que pueden ingresar en la iglesia y en la prédica. Así que hay de todo. Pero el otro, o sea que esto está vigente, el tema de la influencia demoníaca, en lo que nosotros podemos llegar a escuchar. Por lo tanto, necesitamos poder distinguir, ¿sí? Cuándo una enseñanza proviene de Dios y cuándo no. Pero el otro punto que es muy importante y que nos lleva a pensar en nuestra dependencia espiritual es que Pablo puede decir esto muy simple en esa frase: el Espíritu dice. Es decir, Pablo, como siervo del Señor Jesucristo y en dependencia de escuchar la voz de Dios, él puede decir: el Espíritu lo dice, y lo dice claramente. Importancia, no solamente saber que hay doctrinas cerradas, sino también a saber que el Espíritu habla, ¿sí? Y podemos escucharlo. No estoy hablando de una voz audible, ¿sí? Pero sí estoy hablando de esa cuestión espiritual que se produce internamente, porque el Espíritu habla, está en contacto con nuestro espíritu, el cual nos dice que somos hijos de Dios, y cual Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, si vamos un poquito, ahí vemos a 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, y que dice: amados, no crean a todo espíritu. Y nos dice claramente ahí el apóstol Juan, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben, ¿sí?, si los espíritus son de Dios o no. Si queremos ir a una línea conservadora en relación al tema de la doctrina de los hermanos libres, por ejemplo, William MacDonald dice este comentario, dice: es necesario probar si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Se trata de personas que profesan aceptar el cristianismo, pero enseñan un evangelio del todo diferente. Entonces vemos que existe una inclinación hacia el punto positivo de decir que este don está vigente, ¿sí?, y permite a personas darse cuenta cuando algo proviene de Satanás y cuando no. Bien, obviamente este don, como muchos otros dones, ¿sí?, se llevan a veces al extremo y decir: alguien tiene una corazonada y dice: no, yo tengo el don de discernimiento de espíritu. Alguien tiene una corazonada y dice: yo tengo el don de sabiduría. Alguien lee un texto y dice: el Señor me reveló, y dice: yo tengo el don de conocimiento. No es así, ¿sí? Los dones tienen que estar apoyados por una vida de santidad, una vida de comunión práctica con Dios, real, palpable y de testimonio, ¿sí? Esto no se trata de corazonadas o de personas, ¿viste?, que dicen siempre: yo te lo dije, yo siempre tengo razón, o yo lo supe. No es así, no es así, ¿sí? Es un don ejecutado por el Espíritu Santo de una persona que está en dependencia del Espíritu Santo. Colosenses 2:8, y terminamos con este don, dice: miren que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿sí?, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo cual nos hace ver que tenemos que tener discernimiento espiritual,
quizás si hablamos de discernimiento de espíritus, a muchos les choca, pero cuando hablamos de discernimiento espiritual, suena menos chocante, ¿no? Pero tiene que ver con esto, es lo mismo. Y fíjense que dice, medio de filosofías y huecas sutilezas. No hay cosas que no son tan chocantes, tan directas, sino que se refiere a sutilezas. Finalmente, mencionando a un autor, René Paché, cree que debido a la confusa situación religiosa del presente y las falsas doctrinas que utilizan tantos canales modernos de comunicación desconocidos, en aquel entonces nosotros debemos anhelar que Dios nos dé en amplia medida el don de discernimiento de espíritu, porque sin él corremos serios riesgos de ser descaminados, ¿no? Así que en mi parte y por medio de estos autores también considero que este don está vigente. Y hasta aquí llegamos, para que no empezar con el don de lenguas, que nos llevaría por lo menos 30 minutos más.